A los 40, mi marido me engañó con su joven secretaria. Para empeorar las cosas, mi propio hijo la trataba como a una segunda madre. Una vez incluso me dijo: mírate, llena de pecas, fea y tonta. ¿Cómo podrías ser lo suficientemente buena para mi padre? Humillado y presionado tanto por el padre como por el hijo, finalmente firmé los papeles del divorcio, con lágrimas en los ojos mientras me alejaba. Cuando subí al taxi, arrastrando mi gastada maleta detrás de mí, pensé que era el final. Pero entonces, mi hijo lo siguió, colgándose la mochila sobre un hombro. Mamá, ¿esos $2 millones? He luchado por ellos. No creas que puedes quedártelos solo para ti. En la gala de aniversario de la empresa, mi marido, Robert Collins, sostuvo a su joven secretaria, Olivia, en sus brazos mientras giraban por la pista de baile. Su vestido rojo ondeaba, atrapando no solo su mirada sino también su corazón. Mi hijo, Michael, se acercó con una copa de champán en la mano y me miró con desprecio. ¿Ya estás harto del espectáculo? Luego, sin esperar respuesta, me miró de arriba abajo con una voz cargada de desdén. Mírate. Ese vestido opaco, esas manchas de la edad. ¿Qué llevas puesto? Si yo fuera tú, tomaría el dinero y me iría mientras aún pudiera. Me volví hacia él, mi hijo de 16 años, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Michael se rió entre dientes y se alejó, su copa de champán reflejó la luz mientras se acercaba a Robert y Olivia, que acababan de salir de la pista de baile. Chocó sus copas con Olivia y sus risas se mezclaron a la perfección con la música. Michael le susurró algo, haciendo que Olivia se riera detrás de su mano de una manera casi tímida. Robert le dio a Michael un puñetazo juguetón en el hombro, con una expresión llena de indulgencia paternal. Michael se agarró el pecho teatralmente, gritando con fingido dolor, haciendo reír tanto a Robert como a Olivia. Parecían una pequeña familia perfecta, mi marido, su amante y mi propio hijo. Las lágrimas volvieron a quemarme los ojos. Bajé la mirada hacia mi vestido negro, tragué el nudo en la garganta y me alejé en silencio. Me senté solo en la oscuridad, mientras los recuerdos se repetían como un rollo cruel e implacable. Hace 6 meses, un vídeo anónimo llegó a mi teléfono. Una suite de hotel poco iluminada. Una cama tamaño king. Y sobre él, Robert y Olivia, completamente desnudos, enredados uno en los brazos del otro. Cuando lo confronté, él simplemente se burló y murmuró: bebí demasiado. Antes de que pudiera desatar mi furia, agarró su abrigo, cerró la puerta de un portazo y desapareció. Durante una semana, no regresó. Y cuando finalmente reapareció, no fue para volver a casa, sino para firmar el contrato de compraventa de una nueva casa. Un apartamento de lujo en la ciudad, donde instaló a Olivia cómodamente. Un joven, refinado y graduado de una escuela de negocios con acento británico, qué buena combinación. En ese momento, Michael estaba preparando su solicitud para ingresar a una escuela preparatoria de élite. No podía permitirme un escándalo, así que me tragué mi dolor, discutí con Robert en voz baja por la noche y me sequé las lágrimas en silencio mientras esperaba que volviera a casa. Pero nunca lo hizo. A medianoche finalmente regresaron, sus voces iluminadas por la risa mientras cruzaban la puerta. Me sequé la cara, enderecé la espalda y dije con calma: Robert, vamos a divorciarnos. No respondió de inmediato, sino que tomó un vaso y se sirvió un poco de agua. Michael se quitó los zapatos con tranquilidad, agarró el brazo de su padre y lo condujo al estudio. No tenía idea de cuánto tiempo pasó antes de que emergieran nuevamente. Robert se acercó a mí con un dejo de culpa en sus ojos. Diana, te debo mucho. Terminemos con esto de una vez. Dime tus condiciones. Negué con la cabeza. Ya había perdido a mi marido. Y mi hijo, mi propia carne y sangre, no era más que un oportunista de corazón frío. ¿Qué quedaba por luchar? Me sequé las lágrimas y escuché a Michael burlarse nuevamente. Mamá, sabes que la reputación de papá lo es todo en los negocios, ¿de verdad quieres arruinarla? La gente ya habla de él y de Olivia. Si te vas sin llevarte ni un centavo, ¿qué crees que dirán? Lo llamarán desalmado. Un hombre que abandonó a su esposa sin un centavo.
Con visión borrosa, me volví hacia Robert. Él parecía conflictivo. Entonces, ¿incluso mi silencio fue un error? ¿Fue mi sufrimiento un inconveniente para su narrativa cuidadosamente construida? Robert dejó escapar un suspiro lento antes de hablar. Está bien. Puedes quedarte con la villa de Catskills. Pero olvídate de las acciones de la empresa. De todos modos, no sabrías cómo administrarlas. Te daremos 2 millones en efectivo. Es más que justo. Cógelos, firma los papeles y márchate. No vuelvas a molestar a papá. Solté una risa amarga. De tal palo, tal astilla. La línea de sangre de los Collins se enfrió. Robert empezó a decir algo más, pero Michael se inclinó y le susurró unas palabras al oído. El ceño fruncido de Robert se suavizó y una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Le dio una palmadita a Michael en el hombro en señal de aprobación. Está bien, hijo. Confío en ti. Luego, volviéndose hacia mí, actuó como si mostrara un arrepentimiento renuente. Hagámoslo oficial. Mañana por la mañana, a las 8 en punto. Tendré al abogado listo. Solo firma los papeles y sigue adelante, Diana. Dicho esto, cerró la puerta del dormitorio con un clic decisivo. Una finalidad aguda y cortante. Y así, sin más, mi matrimonio terminó. Robert y yo habíamos construido todo desde la nada, codo con codo. Habíamos sido compañeros en la lucha, unidos por las dificultades y la ambición. Pensé que alejarme del negocio para ser una esposa y madre dedicada traería estabilidad y un hogar lleno de amor. Nunca imaginé que al final los corazones pudieran cambiar tan completamente. Lo que una vez fue apoyo mutuo se había podrido en desprecio y disgusto. A la mañana siguiente, Michael me sacudió y me despertó. Date prisa, le instó, ya impaciente. Tenemos que irnos. Me incorporé lentamente y lo observé apresurarse hacia mí como si estuviera más ansioso por terminar con este divorcio que su padre mujeriego. De camino al juzgado, no dudó en anunciar sus planes. Me quedaré con papá, por supuesto. Si me quedo contigo, podría morirme de hambre. Me volví hacia él, mi hijo, el mismo niño que una vez se aferró a mi mano, me llamó mamá, con ojos brillantes y prometió cuidarme cuando creciera. ¿En qué momento había cambiado? ¿Se había transmitido tan fácilmente el egoísmo en la sangre de Robert? Firmé los papeles. Todavía faltaba un periodo obligatorio de evaluación de activos antes de finalizar todo. Michael le entregó mi viejo y desgastado bolso a Robert y le susurró algo al oído. Cualquier cosa que dijera hacía que Robert sonriera y su ánimo mejoraba instantáneamente. Michael, sin embargo, se volvió hacia mí con cara seria. Vamos, te llevaré a la villa. No tienes por qué esconderte y llorar sola como una ama de casa dramática. Su agarre era firme mientras me arrastraba hacia el auto. Quería sacudírmelo de encima. Pero al final no pude. La villa estaba impecable cuando llegamos, limpia de arriba a abajo. Una ama de llaves ya estaba dentro poniendo la mesa. Me senté aturdido en la mesa del comedor mientras platos de comida elegantemente presentados fueron colocados frente a mí. Michael sirvió un tazón de gachas de mariscos y lo deslizó hacia mí. Esos 2 millones incluyen mis gastos de manutención, así que será mejor que empieces a cocinar para mí. Y no escatimes en la comida, he contratado a una empleada doméstica para que me ayude. Yo pagaré su sueldo, pero será mejor que no escatimes en mis comidas. Tomé una cucharada de sopa, pero lo único que pude sentir fue amargura. Aún así, pensando en cómo el divorcio podría afectar a Michael, me obligué a decir. Mickey, tu padre y yo nos divorciamos por nuestros propios problemas. No quiero que pienses demasiado en las cosas. Concéntrate en tus estudios, ¿vale? Michael soltó una risa aguda. ¿Pensar demasiado? Tomó un sorbo profundo de su avena, con expresión indiferente. Tengo comida, un techo y ahora hasta tengo una madrastra que me mima. La vida es buena. Luego puso los ojos en blanco y añadió, oh, por favor. No me digas que estás actuando como una de esas trágicas amas de casa de los años 80.
Eres mejor que eso. Hablaba con tanta naturalidad, con tanta distancia, mientras comía con ganas, sin ningún tipo de incomodidad. Por alguna razón, esa despreocupación, su total falta de preocupación, hizo que el peso en mi pecho se sintiera más liviano. Después de comer, Michael desapareció. Caminé por la villa, notando los pequeños detalles, nuevas plantas en macetas, sábanas limpias, habitaciones que habían sido reorganizadas para sentirse más cálidas y acogedoras. Acostado en la gran cama, con la luz del sol entrando por las ventanas, me di cuenta que tal vez la vida no sería tan insoportable después de todo. Al mediodía, la ama de llaves preparó costillas, mariscos y una sopa especial que me encantó. Robert era alérgico a los mariscos. Casi había olvidado a qué sabían. Sentado solo en la mesa del comedor, saboreando cada bocado, mi estado de ánimo finalmente comenzó a mejorar. Esa noche dudé antes de coger el teléfono. Quería preguntarle a Michael si vendría a casa a cenar. Antes de poder escribir, mi pantalla se iluminó. Una nueva notificación. Una fotografía. Michael, Olivia y Robert, chocando sus copas y abrazándose. Un restaurante lujoso y poco iluminado. Vino tinto. Caras sonrientes. Mis dedos temblaban mientras recorría la pantalla, desplazándome por las imágenes una y otra vez. Las lágrimas cayeron, una por una. El amor de Michael existió. Pero apenas. Me quedé en la cama, mirando al techo, con un dolor sordo y vacío extendiéndose por mi pecho. 20 años de devoción. Y al final, una broma. La luz del dormitorio se encendió de repente. Me protegí los ojos del brillo y entrecerré los ojos para ver a Michael de pie junto a la puerta. Dios, mírate. Patético. Michael me lanza una mirada inexpresiva, llena de exagerada decepción. Con un movimiento brusco de su muñeca, me arroja un fajo de billetes. Toma. Apúntate a una clase de yoga. Arréglate el pelo. Cómprate ropa decente. La próxima vez que haya una reunión de padres y profesores, intenta no avergonzarme. Me incorporé de golpe. ¿De dónde diablos has sacado todo ese dinero? No has. Michael puso los ojos en blanco. ¿Puedes no asumir lo peor por una vez? Es un gran día. Papá está de muy buen humor, así que me dio algo de dinero. Me dio un codazo. Vamos, levántate. Te traje un filete de ese elegante restaurante francés. Cómelo antes de que se enfríe. Michael me agarró del brazo y prácticamente me arrastró escaleras abajo. Sentado a la mesa del comedor, masticando el filete perfectamente cocinado, no pude evitar que mis lágrimas cayeran. Michael soltó una pequeña risa y me entregó una servilleta. Dios mío, mamá. ¿Qué clase de madre eres? Lloras todo el tiempo. Me estás volviendo blanda. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, me tomó la mano y su voz se tornó seria. Mamá, a partir de ahora vives solo para ti. Déjame a mí lo del dinero. Soy su único hijo. ¿De verdad crees que no me va a dar dinero? Mira. 3 días después, Michael regresó a casa con otros 20.000. Lo miré atónita. Robert puede ser un hombre de negocios muy conocido, pero era infame por su tacañería. Yo solía recibir solo $4.000 al mes para los gastos del hogar. Hace apenas unos días, Michael ya había recibido $10.000. ¿Y ahora, otros 20? Michael me pasó un brazo por los hombros. Francés, literatura, matemáticas, física. Cuotas de tutoría, 30.000. Prometí que llegaría entre los 50 mejores para la final. Asentí. Entonces, adelante, regístrate. En lugar de eso, Michael dejó el dinero en mis manos. He cambiado de idea. Me saltaré el francés y la literatura. Los estudiaré por mi cuenta. Fruncí el ceño. Michael, los estudios son importantes. No puedes simplemente. Antes de que pudiera terminar, Michael puso el dinero en mi regazo y me empujó hacia la puerta. Tranquilo.
Confía en el genio de tu hijo. Al menos la próxima vez estaré entre los 100 primeros. Luego, como si se tratara de una ocurrencia de último momento, sonrió. Por cierto, ¿ya reservaste tus tratamientos de yoga y spa? Si no empiezas a lucir decente pronto, haré que Olivia asista a las conferencias de padres y maestros en su lugar. De pie en la puerta, sosteniendo el grueso fajo de billetes, dejé escapar un largo suspiro antes de finalmente salir. Durante 10 días, Michael no apareció en la villa. Cuando finalmente lo hizo, arrojó un formulario sobre la mesa. Este es un programa de formación de una escuela de negocios. Eres una vergüenza. Ve y aprende algo. Al menos intenta mantenerte al día con el mundo. Dudé. Tengo 40 años, Michael. ¿Qué sentido tiene volver a estudiar ahora? Michael inmediatamente oscureció su expresión. Está bien. No te vayas. Pero no me culpes si terminas siendo un ignorante, obsoleto e irrelevante. Él se reclinó y sonrió. Reconoceré a Olivia como mi única figura materna. No puedes llamarme desagradecida si ni siquiera intentas seguirle el ritmo. Me lanzó una mirada mordaz. No puedes esperar que obligue a mi futura esposa y a mis hijos a que les guste alguien que se niega a evolucionar, ¿verdad? Apreté los dientes y asentí con firmeza. Está bien. Me voy. Michael sonrió satisfecho. Ahora sí que me gusta. Luego se dejó caer sobre mi hombro y me dedicó una sonrisa traviesa. Mamá, estarás rodeada de élites. Intenta no traer a casa a un padrastro, ¿de acuerdo? Le di un golpecito en la cabeza. Mocoso. Soy demasiado viejo para esas tonterías. Michael se alejó corriendo, riendo. Ahora eres rico. ¿Tienes idea de cuántas personas podrían estar interesadas? Pero no te preocupes. Si encuentras a alguien, lo aprobaré. Al verlo salir corriendo, instintivamente metí la mano en mi bolsillo. Dentro había una pila nueva de billetes nuevos de $100. Mi visión se nubló por las lágrimas no derramadas. Tenía un gusto terrible en cuanto a hombres. Pero al menos di a luz una joya. El programa de la escuela de negocios estaba lleno en su mayoría de jóvenes profesionales, aunque algunos tenían más o menos mi edad. En una semana, hice amigos, participé en cenas informales e incluso me llevaron a sesiones de karaoke hasta altas horas de la noche. Fue muy animado. Fue divertido. Por primera vez en años, me sentí viva. ¿El único problema? Yo era terrible estudiando. Los años de administrar una casa habían borrado todo lo que alguna vez supe. Una tarde, Michael recogió mi examen calificado, una enorme y rotunda F mirándolo a la cara. Él resopló. Mamá, ¿qué tal si hacemos esto interesante? Puse los ojos en blanco. ¿Qué? ¿Quieres una competencia? Michael sonrió con sorna. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Te diré algo, en el próximo examen sacaré una A y intenta ganarme. Para no hacer el ridículo delante de Michael, me dediqué por completo a estudiar. Por primera vez en meses, la sombra de mi divorcio pasó a un segundo plano. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. La división de activos estaba casi completa cuando Robert y su abogado vinieron a recogerme. Abrí la puerta del auto y vi a Olivia sentada con aire satisfecho en el asiento del pasajero. Ella se volvió hacia mí y sus labios se curvaron en una delicada sonrisa. Diana, últimamente no me he sentido bien, así que Robert insistió en que ocupara el asiento delantero. No te importa, ¿verdad? Miré fijamente hacia adelante, con expresión ilegible. El antiguo yo habría perdido los estribos, habría exigido pelea y se habría negado a dejarla salirse con la suya con sus pequeños juegos mentales. Olivia habría desempeñado su papel a la perfección, escondiéndose detrás de Robert, susurrando falsas preocupaciones y haciéndose pasar por alguien comprensivo. Pero, ¿ahora? Ahora solo quería terminar esto y volver a mi clase. Frank había prometido explicarme esa pregunta imprescindible del examen durante nuestro descanso de 30 minutos. ¿Por qué iba a perder el tiempo con Olivia? Abrí la puerta trasera sin dudarlo y entré. Robert,
acabemos con esto. Tengo que ir a algún sitio. Con el papeleo finalizado, salí de la oficina sin mirar atrás. Robert corrió tras de mí, como si quisiera decir algo, cuando de repente, un agudo "oh" sonó detrás de nosotros. Me giré justo a tiempo para ver a Olivia torciéndose dramáticamente el tobillo. Solté una mueca silenciosa, paré un taxi y subí sin dudarlo. Tenía 20 minutos antes de mi próxima clase. ¿Frank todavía estaría dispuesto a repasar el problema conmigo? Maldito Robert, alargando las cosas con charlas sin sentido. Y qué descaro, incluso tuvo la audacia de invitarme a almorzar. ¿Qué? ¿Solo porque me veía bien hoy, quería una excusa para mirarme? Los hombres realmente no podrían soportar a una mujer con un vestido llamativo. Esa noche, justo cuando terminaba mis tareas y me acostaba en la cama, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Michael. Mañana habrá una reunión de padres y maestros, ¿puedes venir? Le respondí, ¿se va tu papá? Sí, hay una sorpresa. Dudé un segundo y luego respondí. ¿Una sorpresa? Ahora tengo que ver esto. Michael no respondió después de eso. Dejé el teléfono y miré al techo. Había pasado medio año. Michael siempre actuaba alegre, como si no le importara nada, pero a veces lo sorprendía mirando fijamente a lo lejos, como si buscara algo invisible. Ahora había una profundidad en sus palabras, una agudeza en su forma de hablar. Tal vez, por mucho que lo fingiera, el divorcio le había afectado. Suspiré y la culpa se apoderó de mí. Al final del día, todavía tenía solo 16 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, reservé una cita en la peluquería y me puse un vestido ajustado y tacones. El tiempo que pasé en la escuela de negocios me había enseñado una cosa: una mujer bien vestida llamaba la atención. Ni siquiera yo pude evitar admirar a las chicas de mi clase, sus ondas en cascada, su perfecta relación cintura-cadera, era toda una estética, una energía. Cuando llegué a la escuela, la cara de Michael se iluminó. Prácticamente rebotó y agarró mi muñeca, llevándome a mi asiento. Ni siquiera un minuto después, Robert entró con Olivia del brazo. Pero el problema es que todos los asientos estaban ocupados. Lo que significaba que Robert tenía que sentarse a mi lado. ¿Y Olivia? Se quedó parada en el pasillo, furiosa. Michael realmente lo había logrado, ocupó el puesto 98 de toda la escuela. Un salto de más de 100 puestos respecto al semestre pasado. Los profesores lo elogiaron sin cesar y Robert incluso fue invitado a dar un discurso como padre modelo. Cuando salimos del aula, Robert sonrió radiante y pasó un brazo sobre el hombro de Michael. Luego, volviéndose hacia mí, dijo, casi en voz baja, casi con pesar. Diana, hoy te ves hermosa. Y, gracias por criar tan bien a Michael. Solté una risa silenciosa. Robert y yo éramos unos fracasados, ¿qué derecho teníamos a atribuirnos el éxito de Michael? En todo caso, Michael fue quien me crió. Pero antes de que pudiera responder, Michael sonrió traviesamente y abrazó el brazo de su padre. Papá, tu hijo te hizo sentir orgulloso hoy, ¿eh? ¿Qué te parece una pequeña recompensa? Él extendió su mano expectante. Robert rió entre dientes y ya estaba buscando su billetera. Pequeño mocoso codicioso. Justo cuando Robert sacó un fajo de billetes para contarlos, Michael se los robó todos. ¿Para qué molestarme en contar? Lo pondré en un curso avanzado de matemáticas, la próxima vez, estaré entre los 50 primeros. Robert parpadeó mirando su mano ahora vacía y luego se echó a reír, golpeando juguetonamente a Michael en la cabeza. Está bien. Mientras sigas así, te daré lo que quieras. Michael aprovechó inmediatamente la oportunidad. Tú lo has dicho, papá. Si entro entre los 50 mejores el próximo semestre, cómprame un coche. Un BMW. Quiero que mi mamá lo conduzca, dijo Michael con voz tranquila, pero firme. Me traerá comida casera todos los días. Los almuerzos de la escuela no son lo suficientemente nutritivos. Justo cuando las palabras salieron de su boca, Olivia corrió hacia él. Mickey, la criada puede traerte la comida. No hace falta comprar un coche solo para eso.
La mirada de Michael se posó en su estómago. Entrecerró los ojos y sonrió. Olivia, tu prioridad ahora mismo es darme un hermanito. Su voz era suave, casi juguetona. El negocio de papá está creciendo. ¿Cómo se supone que voy a manejarlo todo yo solo en el futuro? Luego se inclinó ligeramente y bajó la voz lo suficiente para que las palabras llegaran donde dolía. Además, papá me lo dijo él mismo, solo hará las cosas oficiales contigo cuando tengas un hijo Collins. Una sombra cruzó el rostro de Olivia. Instintivamente, su mano se dirigió hacia su estómago. Robert, ¿eso es realmente lo que piensas? No esperé las consecuencias. Tan pronto como vi que la tensión entre ellos aumentaba, Michael me agarró la mano y desaparecimos entre la multitud. De regreso a casa, vacié mis bolsillos y conté, $22,000. Miré a Michael, encorvado sobre su escritorio, estudiando diligentemente. Mi pecho se apretó. Era mi turno de mantener unida a esta familia. Hace 20 años, Robert y yo empezamos sin nada. Con apenas $100 entre todos, fuimos tocando puertas y ofreciendo productos a cualquiera que quisiera escucharnos. Al final, construimos nuestro negocio de comercio electrónico desde cero. Entonces, ¿por qué no pude hacerlo de nuevo? Esta vez no empecé sin nada, tenía $2 millones para trabajar. Le conté a Michael mi idea. Dejó el bolígrafo y me miró con seriedad. Mamá, no te voy a impedir que te lances a emprender un negocio, pero tienes que ser inteligente, tómate tu tiempo, estudia el mercado, como cuando eliges a un hombre. Primero planifica y después actúa. Me eché a reír. ¿Elegir a un hombre? ¿Y qué experiencia tienes en eso? Michael parpadeó y luego frunció los labios con fingida seriedad. Bueno, teniendo en cuenta tu trayectoria, eres terrible en eso. Pero hiciste un gran trabajo al contratarme. Me partí de risa. Este chico sí que sabía cómo halagarse. Entonces Michael se puso pensativo. Trabajabas en el sector comercial, ¿por qué no hablas de las tendencias del mercado con tus compañeros? Todos son profesionales de primer nivel, seguro que tienen conocimientos. En ese momento, un rostro familiar apareció en mi mente, Frank. Un hombre de vientre redondo con una sonrisa amigable y honesta. También había trabajado en el comercio. Al día siguiente, durante nuestro descanso, le presenté mi idea a Frank. Su respuesta fue un entusiasmo instantáneo. Genial. Y escucha, seré tu secretaria. Sin costo alguno. Resulta que Frank dirigía una empresa comercial exitosa, pero se la entregó a la familia de su hijo. Ahora, jubilado y aburrido, se había unido a la escuela de negocios solo para mantener su mente activa. Después de días de investigación, discusiones nocturnas y planificación, finalmente nos decidimos por el comercio electrónico basado en la comunidad. Un nicho de mercado, no grande, pero estable. Y con la extensa red de proveedores de Frank, asegurar el inventario no sería un problema. Trabajamos sin parar, conectando con las comunidades, resolviendo los problemas logísticos y en apenas unas semanas. Cubrimos 30 barrios en un radio de 5 kilómetros. Cada barrio contaba con su propia plataforma exclusiva de compras online, ofreciendo un estricto control de calidad y un servicio al cliente personalizado. La noticia se difundió rápidamente y los clientes fieles regresaron. Algunos incluso empezaron a solicitar personalmente mi ayuda para conseguir artículos específicos. Los ingresos no eran enormes todavía, pero la base era sólida. ¿Y lo más importante? Había vuelto a construir algo propio. Entonces, una noche, Robert llamó. Al principio, se trababa con sus palabras y daba vueltas en una pequeña charla vaga. Luego, casi de mala gana, suspiró. Estaba pensando en el pasado. Su voz bajó más grave. Extraño tu cocina. Por un segundo, mi mente retrocedió en el tiempo. Cuando no teníamos nada. Cuando el dinero escaseaba, siempre preparábamos comida que pudiera durar varios días. En aquel entonces, no importaba lo que cocinara, Robert comía hasta el último bocado, siempre con una sonrisa de satisfacción. Ahora,
despreciaba cualquier cosa que fuera demasiado simple. En lugar de ello, se entregó a postres decadentes llenos de licor, empapados de dulzura y lujo. Salí de mis pensamientos. El pasado ya no existe. Y no tenía intención de mirar atrás. 2 días después, Robert me invitó a cenar nuevamente. Esta vez, incluso envió 99 rosas a mi puerta. Entre los pétalos había una nota escrita a mano. Esposa, me equivoqué. Por favor, perdóname. Solté una risa breve. Entonces, ¿un ramo de flores debía borrarlo todo? Como si las rosas, rosas inocentes y hermosas, pudieran soportar el peso de todas sus mentiras, egoísmo y traición. Ojalá el mundo funcionara así. Pero yo conocía a Robert demasiado bien. No se trataba de una revelación repentina de culpabilidad, ni de un repentino despertar de su conciencia. Algo estaba mal. Unas cuantas llamadas telefónicas a viejos conocidos y la verdad se volvió dolorosamente clara. Olivia había cometido un error. Por iniciativa propia, pagó de más por un costoso envío de pieles de lujo, solo para que la mercancía llegara enmohecida y podrida. Robert había intentado exigir un reembolso, pero el proveedor simplemente retiró el contrato firmado, que establecía claramente que las pieles tenían defectos preexistentes. Resulta que Olivia se había embolsado un importante soborno por el trato. Pero cuando la confrontaron, rompió a llorar, gritó y juró que no había aceptado ni un centavo. Robert, incapaz de demostrar nada, se vio obligado a asumir él mismo la pérdida. El daño no terminó allí. Varios socios comerciales de mucho tiempo, hartos de que Robert permitiera las decisiones imprudentes de Olivia, cortaron lazos por completo, preocupados de que seguir involucrados con su empresa solo condujera a más desastres. Tan solo 3 meses después de haberme llevado mis $2 millones, el negocio de Robert ya estaba en crisis. ¿Y ahora? Ahora, de repente, estaba lleno de arrepentimiento, lleno de disculpas, lleno de falsa amabilidad, todo porque vio mi dinero como su salida. Quizás incluso mi villa también. Si pudiera conseguir ambas cosas, tendría lo suficiente para regresar. Dejé escapar un suspiro largo y lento, sintiendo una inesperada ola de gratitud hacia Michael. Si no fuera por su lengua afilada y su empuje burlón, todavía podría estar atrapada en ese ciclo tóxico, ahogándome en el desastre de Robert y Olivia. En aquel entonces, tal vez Michael solo quería demostrar que tenía el control, tal vez solo quería sacarme de su camino. O quizá en el fondo él realmente había querido liberarme. De cualquier manera, ahora no importaba. Lo que importaba era que estaba fuera. Y de ninguna manera iba a rescatar a Robert. Cuando dejé de responder las llamadas de Robert, él se instaló afuera de mi villa. Una tarde, cuando llegué a casa, lo encontré caminando de un lado a otro frente a la puerta principal, con aspecto desaliñado e inquieto. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron con desesperada esperanza. Se frotó las manos, su voz nerviosa pero ansiosa. Diana, vamos a cenar. Estuve a punto de decir que no en el acto. Sintiendo mi vacilación, rápidamente agregó. Solo una comida. Quiero hablar de Michael. Hice una pausa y luego asentí levemente. Robert prácticamente corrió a abrirme la puerta del auto, el asiento del pasajero. Eché un vistazo al interior. Cintas de seda rosa, pequeños cojines delicados, el toque de Olivia de principio a fin. Sin decir palabra, me giré y caminé hacia el asiento trasero. Con el rabillo del ojo, vi a Robert subir instantáneamente al coche, arrancar las decoraciones, hacerlas una bola y tirarlas a la basura. Fue casi divertido. Robert eligió un restaurante de lujo, de esos a los que nunca solíamos ir. El tipo con decoración de madera antigua, música instrumental suave y personal que habla en tonos susurrantes y reverentes. El tipo de lugar que empezó a frecuentar con Olivia. Antes, simplemente cogíamos lo que había cerca de casa. Y yo estaba perfectamente feliz con eso. Porque en aquel entonces nunca se trató de la comida. Se trataba de nosotros 3, juntos. Robert habló sobre los platos especiales, hojeando el menú con entusiasmo, tratando de actuar como si nada hubiera cambiado. Dejé mi menú. Robert,
dime lo que viniste a decir. Estoy ocupado. Robert vaciló. Entonces, finalmente, suspiró profundamente. Diana, mi empresa está en problemas. ¿Puedes prestarme algo de dinero para superar esta mala racha? Giré lentamente mi vaso entre mis dedos antes de responder. No. Un destello de decepción, luego de frustración, se dibujó en su rostro. Pero no estaba dispuesto a rendirse. Diana, por favor. Solo por esta vez. Si me recupero de esto, todo el dinero que gane será para ti y para Michael. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Piénsalo. Michael es mi único hijo. ¿Para quién más podría estar ganando dinero? Entrecerré los ojos. No estaba equivocado. Si Robert colapsará completamente, eventualmente eso también afectaría a Michael. Un padre arruinado seguía siendo un lastre, sin importar cuán distante fuera la relación. Golpeé la mesa con los dedos, pensando. Los segundos pasaban. Robert me observaba atentamente, conteniendo la respiración por la anticipación. Finalmente pregunté. ¿Cuánto necesitas? Robert dudó, luego apretó los dientes y respondió. 3 millones. Respiré profundamente. La empresa siempre había mantenido ganancias estables, no miles de millones, pero el flujo de caja siempre había sido estable. Y aún así, en menos de un año, ¿había perdido millones? ¿Qué diablos estaba haciendo Olivia? ¿Comiendo dinero? Robert evitó mi mirada y dejó caer los hombros. Ya sabes cómo está el mercado ahora mismo, Diana. El comercio está en dificultades. Lo interrumpí con una mirada fría. Si lo dejara a cargo, la empresa no duraría 6 meses más. Y por mucho que no quisiera tener nada que ver con él, esta empresa, era mi sangre, mi sudor y mis años de sacrificio. Era más que un negocio. Era como mi hijo. Después de un largo silencio tomé mi decisión. Robert, voy a aportar 2 millones a la empresa, pero con una condición. Sus ojos se iluminaron al instante. ¿Qué condición? Hablé lentamente y con claridad. Renuncia. Asumo el control total como representante legal de la empresa. No tienes por qué preocuparte. Le entregaré la empresa a Michael cuando cumpla los 18 años. Todo el rostro de Robert cambió. Se levantó de golpe de su asiento y golpeó la mesa con los puños. Diana, mujer venenosa. ¿Quieres robarme mi empresa? El dinero que tienes no era mío. ¿Qué derecho tienes a tomar el control? Me recliné en mi silla y lo observé con una sonrisa divertida. Una empresa moribunda, que ya casi no valía nada, y él todavía se aferraba a ella como a un salvavidas. Como si yo quisiera este cadáver podrido de negocio. Si realmente quisiera, podría empezar una nueva empresa mañana mismo. Tomé mi bolso y salí. No valía ni un segundo más de mi tiempo. Menos de un mes después, apareció en las noticias. Olivia había malversado fondos de la empresa. Cuando se descubrió el fraude, ella se negó rotundamente a admitirlo, escondiéndose detrás de su embarazo y llorando durante las acusaciones. Pero ella no solo negó el robo sino que se negó a devolver el dinero. Al final las cosas empeoraron tanto que el caso llegó a los tribunales. Y eso no fue lo peor. Olivia le exigió 5 millones a Robert. Si no pagaba, ella amenazó con acusarlo de abuso doméstico y agresión. Diana recibió 2 millones y una villa solo por ser una vieja bruja. ¿De verdad crees que yo, joven, hermosa y embarazada de tu hijo, merezco menos? Si no me das lo que quiero, te denuncio por fraude fiscal. A ver cuánto duras en prisión. No me molesté en seguir la telenovela dramática que fue la caída de Robert. Tenía mejores cosas que hacer, como dirigir mi negocio con Frank, ampliar nuestra red, conseguir nuevos proveedores. Cada día era un torbellino de trabajo y estrategia, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Entonces, una tarde, cuando llegué a la escuela de Michael, apareció Robert. De pie junto a la entrada, luciendo como un desastre. Sin afeitar.
Ojos inyectados en sangre. Como si no hubiera dormido en días. Michael lo vio primero. Con una sonrisa burlona, gritó. Papá, realmente te estás descuidando. Parece que has envejecido 10 años sin mamá. Robert se frotó la nuca, incómodo y nervioso. Tu mamá se ve, bueno, se ve más joven. Michael no se detuvo. Echó una mirada lenta a la camisa arrugada y al rostro cansado de Robert, luego preguntó, con voz llena de fingida preocupación. ¿Dónde está Olivia? ¿No te limpió al menos antes de dejarte salir de casa? Luego añadió, casi dulcemente. Ella es muy elegante, a diferencia de mamá, que solo sabía cocinar y limpiar. Estoy segura de que tiene un gusto excelente. ¿Qué es este estilo, retro vintage, su idea de estilo? La sonrisa forzada de Robert finalmente se quebró. Abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez, no tenía nada que decir. Michael devoró lo último de la comida que le había preparado, se limpió la boca y se inclinó hacia mí. Mamá, él quiere volver contigo. No caigas en la trampa. Estudié la expresión de Michael. Había elegido vivir con su padre después del divorcio. Si él realmente quisiera que nos reconciliáramos, honestamente no sabría qué hacer. Pero antes de que pudiera preguntar, Michael me rodeó los hombros con un brazo y sonrió. A veces eres tan tonta, mamá. No me extraña que la gente se aproveche de ti. Entonces su sonrisa se desvaneció levemente y habló, con voz tranquila pero firme. Desde el momento en que firmaste el papel de divorcio, te convertiste en tu propia persona. Ahora vives para ti mismo, no para nadie más. Cuanto más feliz seas, mejor será la vida de las personas que te importan. Sus palabras tocaron algo muy profundo dentro de mí. Presioné una mano sobre mi boca, parpadeando con fuerza para evitar que mis lágrimas cayeran. Y luego asentí. Esa noche, dejé que Robert me llevara a la empresa. Estaba sin vida. Los pasillos estaban vacíos. La oficina, que antes estaba llena de actividad y energía, ahora estaba tranquila y fría, a excepción de unos pocos guardias de seguridad y un puñado de viejos empleados. La mayoría del personal abandonó el barco en el momento en que las cosas empezaron a ir mal, para asegurar su propio futuro en otro lugar. Las plantas estaban muriendo, el espacio de trabajo era un caos, un reflejo de lo que Robert había permitido que sucediera. Apreté los puños. No más esperas. No más mirar desde la barrera. Era hora de tomar el control. Saqué mi teléfono y llamé al abogado de la empresa. 10 minutos después, llegó con el contrato en la mano. Me volví hacia Robert con voz firme y aguda. Esta es tu última oportunidad. Cede todas tus acciones y te aportaré 2 millones para cubrir tus pérdidas. Si sigues siendo terco, no solo perderás 20 años de duro trabajo, sino que también te enfrentarás a una pena de cárcel. Sabía exactamente cuál era el plan de Robert. Quería mi dinero para salvar la empresa, pero aún así quería tener todo el poder. Pero la verdad era que ya no era capaz. Quizás alguna vez tuvo cierta perspicacia para los negocios, pero, ¿ahora? Su mente estaba lenta, carcomida por el lujo, el alcohol y las malas decisiones. No estaba dispuesta a arriesgarlo todo por él otra vez. Robert miró el contrato, dudando. Finalmente, murmuró, Diana, ¿podrías al menos nombrarme vicepresidente? Te juro que escucharé todo lo que digas. ¿Vicepresidente? El rostro redondo y confiable de Frank apareció en mi mente. Solté una breve carcajada. No. Ya tengo a alguien en mente. Frank era una persona constante, ingeniosa y con buenos contactos. Incluso con millones en activos, se mantuvo humilde y disciplinado. Era el tipo de socio en quien podía confiar, alguien que no tomaba decisiones impulsadas por la codicia o el impulso. Después de 30 minutos más de resistencia, Robert finalmente firmó el contrato, con el rostro oscurecido por la falta de voluntad. Cuando le entregué el contrato a Frank, parpadeó sorprendido. Luego, con un profundo suspiro, murmuró, Diana, realmente eres una persona sentimental.
Aunque no estaba de acuerdo con mi decisión de hacerse cargo de la empresa, siempre me apoyó. Juntos revisamos el negocio, analizando cada punto débil. Eliminamos departamentos innecesarios y cerramos operaciones con grandes pérdidas, como el comercio de acero. Reclutamos empleados experimentados y reiniciamos con un enfoque en artículos para el hogar, un mercado más seguro y estable. Cuando todo volvió a la normalidad, ya era temporada de finales. Y esta vez, Michael me sorprendió. De hecho, había entrado entre los 50 primeros. Y en francés, ocupó el primer lugar de su clase. En la reunión de padres, la maestra me invitó a subir al escenario y me pidió que compartiera consejos para padres. De pie allí, con el rostro enrojecido por la vergüenza, me di cuenta de la verdad. Michael fue quien cambió mi vida. Él fue quien me empujó hacia adelante, quien me obligó a crecer, quien se negó a dejarme hundirme en la autocompasión. Yo no lo había criado. Él me había criado. Cuando salimos de la escuela, las palabras de la maestra todavía resonaban en mi cabeza. Si Michael sigue así, no tendrá problemas para entrar en una universidad de la Ivy League. Todavía estaba aturdido cuando Michael me agarró la mano y me tiró hacia el auto. Él me miró de reojo. Mamá, ¿puedes dejar de actuar como una tonta? Esto no es nada. ¿Qué vas a hacer si me aceptan en Yale o Stanford? ¿Te desmayarás de la emoción? Solté una risita tonta, sonriendo de oreja a oreja. Desmayarse valdría la pena. Michael puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le quedarían pegados. Una vez que la empresa reanudó sus operaciones normales, asigné a Robert la tarea del almacén. ¿Y luego? Perdió la maldita cabeza. Como un adolescente enamorado, empezó a enviar flores todos los días, a dejar almuerzos caseros y lo más vergonzoso, a escribir poemas de amor que provocaban vergüenza. Un día, llegó una nota con un ramo fresco. Querida Diana. Las flores florecen y se marchitan, la luna crece y mengua. Aún así, permaneces siempre radiante y nunca te desvaneces. Me atraganté. Las flores y la nota fueron directamente a la basura. No tuve tiempo para sus fantasías románticas sobre la crisis de la mediana edad, estaba demasiado ocupada dirigiendo un negocio. Sinceramente, la única persona que sufría todas estas tonterías era la criada, que tenía que vaciar constantemente los contenedores de basura repletos. Entonces, una tarde, estalló el caos. Frank y yo estábamos revisando el contrato de un cliente y comprobando las discrepancias en los informes de envío. Cuando Robert irrumpió en la oficina y golpeó a Frank directamente en la cara. El impacto hizo que Frank se tambaleara hacia atrás y casi se desplomara en el suelo. Dejó escapar un gruñido de dolor, agarrándose el costado. ¿Qué carajo, Robert? Robert, con el rostro desencajado por la rabia, señaló a Frank con el dedo. Aléjate de Diana. Ella es mi esposa. Corrí al lado de Frank, lo ayudé a levantarse y revisé si tenía alguna lesión. Antes de que pudiera exigir una explicación, Robert se interpuso frente a mí, su voz urgente, desesperada. Diana, soy yo quien realmente se preocupa por ti. Él solo está detrás de tu dinero, ¿no lo ves? Me lo quedé mirando. Y luego me reí. De todas las cosas ridículas y delirantes. Frank nunca me había quitado ni un centavo. De hecho, me había proporcionado recursos, conexiones y visión de negocios, todo ello sin pedir nada a cambio. Comparado con Robert, la diferencia era abismal. Saqué mi teléfono, revisé mis contactos y acerqué la pantalla a la cara de Robert. Mira bien. ¿Parece este un hombre que quiere robarme dinero? Robert se quedó congelado, mirando la pantalla, con su rostro oscilando entre conmoción, confusión e incredulidad. En la exhibición estaba el perfil de Frank, un empresario destacado, catalogado entre las figuras empresariales privadas más exitosas de la industria. Robert siempre había asumido que Frank era solo mi asistente, un don nadie que me ayudaba con trabajos ocasionales. Ahora, frente a la verdad, murmuró en voz baja durante un largo rato antes de finalmente soltar. Está bien. Tal vez no esté interesado en tu dinero, pero definitivamente está interesado en tu apariencia. Eso es, está tratando de seducirte.
Solté una risa corta y aguda. ¿Mi apariencia? Entonces me volví hacia él y arqueé una ceja. Robert, ¿acaso no era yo, para ti, una mujer de mediana edad acabada? Una bruja de cara amarilla, como dijo tu querida Olivia. Su boca se abrió, luego se cerró y su bravuconería se desmoronó. Finalmente, después de un momento incómodo, murmuró débilmente. Yo era ciega en ese entonces. Pero ahora eres diferente. Eres hermosa. Tienes cierto encanto. Lo empujé a un lado y me concentré en ayudar a Frank a llegar al hospital. En el camino, Frank apretó los dientes por el dolor y tenía la frente cubierta de sudor. Entonces, de la nada, me apretó la mano, con voz baja y vacilante. Diana, en realidad, Robert no estaba del todo equivocado. Fruncí el ceño y me volví hacia él. ¿Qué quieres decir? Frank, normalmente tan tranquilo y apacible, de repente parecía un colegial nervioso. En realidad lo que busco es tu apariencia. Por un segundo, mi cerebro sufrió un cortocircuito. Entonces, sintiéndome nervioso, rápidamente me volví hacia el conductor y entablé una conversación al azar, fingiendo que no había escuchado nada. Esa noche, cuando regresé a casa, Michael ya estaba esperándome en la sala de estar. Tenía los brazos cruzados y el rostro ilegible. Mamá, dijo simplemente, me enteré de lo que pasó hoy. Levanté una ceja. Y Michael me agarró la mano y me hizo sentar. Mamá, si tú y Frank se gustan, simplemente estén juntos. Parpadeé. ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto. Luego, con una pequeña sonrisa, agregó. Al menos de esta manera, papá finalmente se rendirá. Estudié su rostro, buscando cualquier rastro de vacilación, incomodidad o tristeza. Pero no había ninguno. Solo una resolución tranquila y firme. Aún así, pregunté de nuevo, solo para estar seguro. Michael, él sigue siendo tu padre. ¿De verdad te parece bien? Michael me miró fijamente, con voz firme, inquebrantable. Mamá, él tomó sus decisiones. Y cada decisión tiene consecuencias. No le debes nada. Solo tienes que vivir tu vida, por ti mismo. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Me lo quedé mirando. Este jovencito, mi hijo, ya no era un niño. Se había convertido en un hombre alto y erguido, con los ojos llenos de claridad y fuerza. Mi pequeño niño había crecido. Un mes después, Frank y yo nos casamos. Michael tenía razón. Yo solo tenía 40 años. Un error en el amor no fue el final de mi historia. En todo caso, fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. ¿Y esta vez? Iba a vivir con valentía. Iba a perseguir mi propia felicidad.